Buenos días. Gracias por acompañarnos en el estudio del capítulo 16 del Evangelio de Juan. Recuerden que Jesús estaba caminando con sus discípulos desde el lugar donde celebró la cena. Estaba caminando hacia el Getsemaní. Estaba caminando ya para someterse a la persecución y juicios que iba a sufrir para finalmente morir en la cruz. Estas son las últimas indicaciones que Jesús les da a sus discípulos. El capítulo 15, 16 y 17. Leo desde los versículos 1 al 7. Esto les hablo para que no sean escandalizados, les dijo Jesús. Y el versículo 2 inmediatamente les dice: les expulsarán de las sinagogas y viene la hora en que todo el que les mate pensará que sirve a Dios. En realidad Jesús le estaba explicando a ellos, anticipando más bien dicho, que iban a sufrir una gran persecución. Y efectivamente, esta fue la vida de ellos. No está muy bien relatada en el resto del Nuevo Testamento, porque realmente el Nuevo Testamento se trata de explicar el nuevo pacto, ¿no es cierto? Y entonces, pero la mayor parte de apóstoles sufrieron una gran persecución porque, como ustedes recuerdan, el emperador romano era el señor de ellos. Debía ser por ley el señor de ellos, incluyendo de los apóstoles. Pero por supuesto ellos sabían que el verdadero rey, el único, es Jesús. Entonces le llamaban a Jesús Señor. Esto ocasionó que ellos sean continuamente perseguidos. Muchos de ellos murieron de mártires. Y entonces, además, que sufrieron la persecución de los judíos en las sinagogas. El versículo 3 dice: esto les ocurrirá porque no han conocido a mi Padre ni a mí. El 4. Pero les he dicho, les he anticipado, para que cuando ocurra, recuerden que yo ya les anticipé a ustedes, a pesar de que al principio no les dije esto, porque yo estaba con ustedes. En realidad Jesús no les habló que iban a ser perseguidos, que iban a ser muertos, solamente por el hecho de decir que Jesús es el Señor y no llamar al emperador como Señor, como era la ley en el Imperio Romano. El versículo 4 dice que no les dijo al principio porque Jesús estaba con ellos. Jesús hacía una labor protectora en ellos. El versículo 5 dice: pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Jesús estaba intrigado y estaba interesado en que los discípulos tengan interés en saber a dónde se va Jesús. Jesús dijo: me voy, pero nadie le preguntó a dónde va. Pero en realidad le preguntaron un poco antes, ¿no es cierto? Felipe le preguntó: ¿y a dónde va, Señor? Jesús ya explicó, pero Jesús se daba cuenta que los discípulos no captaban el hecho que Jesús ya se iba a ir al cielo. Para ellos no entendían ese hecho. Ellos le veían a Jesús, sí, un Señor, el Mesías, todo, pero no tenían por cierto el origen celestial de Jesús, de Dios, de Jesús, ¿no es cierto? Y Jesús se intrigaba y quería que ellos se den cuenta que Jesús estaba regresando al cielo. ¿De dónde vino? Pues no es cierto. El versículo 6 dice: pero porque les he hablado esto, la tristeza ha llenado el corazón. Cuando, por supuesto, ellos oyeron que les iban a matar, creyendo que estaban sirviendo a Dios, y entonces ellos se llenaron de tristeza. El versículo 7, Jesús dijo: pero les digo la verdad, les conviene, les beneficia que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, yo les enviaré. En realidad, Jesús veía que era muy conveniente
no solo para los discípulos, sino para todos los creyentes, el hecho de que Él se vaya al cielo. Porque como ustedes se darán cuenta, la presencia física de Jesús podía abarcar solamente un pequeño sector y un pequeño grupo de personas. O sea, su obra, mientras Él estaba haciendo su obra, podía, repito, abarcar a un pequeño grupo de personas. Pero si Él se iba al cielo, el Espíritu Santo iba a mantener viva la obra de Jesús en la mente de todos aquellos que le presten atención a su historia, en cualquier lugar del mundo donde estén. Entonces, realmente la obra de Jesús se extendía de un pequeño lugar allá en Israel a todo el mundo, gracias a la acción, a la actividad del Espíritu Santo. Por esto Jesús dice, conviene que el Consolador, que yo me vaya y el Consolador venga. Claro, y si no me voy, no viene el Consolador. Por este era el argumento que Jesús puso para decirles que les convenía a ellos y a todos los creyentes que Jesús vaya al cielo para que venga el Espíritu Santo. Ahora 8 al 12. Viniendo el Consolador, convencerá al mundo de pecado, convencerá al mundo de justicia y acerca del juicio. Convencerá de 3 cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Jesús le explica cada uno de estos puntos. De pecado, porque no tienen fe en mí. No dice de pecado porque rompen la ley. De pecado porque no tienen fe en mí. El pecado grave es el pecado contra la fe. Así empezó el mal en el mundo. Adán no tuvo fe en las palabras que Dios dijo, que no debía comer del árbol y si comía moriría. No tuvo esa fe. Por supuesto tampoco Eva. El pecado entró, el mal entró en el mundo por el pecado contra la fe. Por esto es que el Espíritu Santo de ese pecado viene a convencer al mundo. Fíjense que no viene a convencer al mundo de la ruptura de los mandamientos. Viene a convencer al mundo de la falta de fe en Jesús. Dice, de pecado porque no tienen fe en mí, dice el versículo 9. El pecado contra la fe, repito, es el pecado que dio origen a tanto mal en el mundo. Por esto es que Dios da la oportunidad, la gran oportunidad, de que aceptando la historia de Jesús, esto es tener fe en Él, aceptando la historia de Jesús, especialmente la de la cruz, la persona tenga la fe, pues, y ya no esté en el lado de los caídos, descendientes de Adán, sino esté en el lado de Jesús. Eso es lo que hace la fe. Y el Espíritu Santo justamente viene a convencer de ese pecado. Desgraciadamente, la mayor parte de la gente no le presta atención ahora, como tampoco en ese entonces, acerca de este pecado, no le presta atención al Espíritu. El versículo 10, también convencerá de justicia, dice, porque yo voy al Padre. ¿Por qué es justicia? Porque Jesús, al ir al Padre, está uniendo, escuchen bien, a la divinidad con la humanidad, ya no la humanidad caída, la humanidad de la fe, y así anula el pecado que cometió Adán, por el cual la humanidad fue separada de Dios y por esta razón está desprovista, se apartó del amor y muere. Por esto morimos. Entonces Jesús, eso llama la justicia, que el ser humano en Él, en la persona de Él, es llevado otra vez a la presencia del Padre. Es unido otra vez a la divinidad. Esto es la justicia de Dios. Porque no olvidemos que Dios el Padre, Dios fue el que nos puso a la humanidad bajo la condena de Adán. Asimismo, a los que tienen fe en Jesús, los pone sin haber hecho nada, igual que no hicieron nada para ser puestos bajo condenación de Adán, pues, ¿no? Tampoco, digo, a los que tienen fe en Jesús, sin haber hecho nada, también les une otra vez a Dios. Esto es la justicia de Dios. Y de juicio, versículo 11, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. En la obra de Jesús, al tomar los pecados de la humanidad y al
llevarlos en su cuerpo a la cruz y morir en ellos, fue juzgado Satanás. Satanás fue vencido. Y ahora pues por esto es que Dios aceptó la presencia de Jesús hombre después de haber resucitado como cabeza de la humanidad de la fe. Lo aceptó en su presencia. Esto es la justicia. Y a su vez a Satanás lo desterró definitivamente. El versículo 12. Jesús dice, respecto a estos puntos, todavía tengo mucho que decirles, pero ahora no podrán soportar, todavía no. Pero después, en otros pasajes del Nuevo Testamento, se explica estos puntos con detalle. Ahora, versículos 13 al 15. Ahora, cuando venga el Espíritu de la verdad, el Consolador, además de hacer estas tres obras, ¿no es cierto?, Él les guiará, además de eso, les guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará lo que oiga y anunciará lo que ha de venir. Entonces no solamente explica la obra salvadora de Jesús, sino también explica cómo esa obra salvadora de Jesús culminará con el fin del mundo. Que el Espíritu Santo es el encargado de anunciar, de dar a conocer las profecías. Esto que está en el libro de Daniel, en Apocalipsis y en otros libros del Antiguo Testamento. El versículo 14 dice, además de dar a conocer las profecías del fin, también me glorificará, porque tomará de lo mío y les anunciará a ustedes. En otras palabras, la obra de Jesús, la obra de Jesús que está en los evangelios y explicada con más detalle en el significado de la obra de Jesús en las epístolas de Pablo especialmente. De esto va a tomar, de la historia de Jesús, de la vida de Jesús, va a tomar el Espíritu Santo para hacernos comprender a nosotros el significado de las enseñanzas y de las obras de Jesús, el significado de su muerte, el significado de su crucifixión. Todo esto va a hacernos comprender y hace comprender el Espíritu Santo. Esta es la misión de Él. Por esto dice Jesús, Él me glorificará porque tomará de lo mío y les anunciaré a ustedes. 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por esto dije que el Consolador, el Espíritu Santo, tomará de lo mío y les anunciará. Sigue detallando Jesús la obra del Espíritu Santo. Ahora va a otro pasaje. Estaba preocupado por el sufrimiento que iban a tener los discípulos al darse cuenta que realmente Jesús se apartó de ellos, se separó de ellos. Por eso dice el versículo 16 al 24. Dice así, un poco más y no me verán. Y otra vez un poco y me verán, porque yo voy al Padre. Jesús empezó de esta forma a decirles como suavemente, porque era un impacto grande para ellos el hecho que Jesús ya vaya, porque ellos no sabían la acción del Espíritu Santo. Si bien Jesús les detalló, sin embargo ellos eran lentos para entender. Y entonces por eso Jesús les repite vez tras vez que ya se va. Y después de un poco le verán otra vez porque yo voy al Padre. No entendían cómo le van a ver otra vez si Él se va al Padre. ¿Cómo le van a ver a Él? Porque para ellos la acción, repito, del Espíritu Santo, de dar a comprender, a hacerles comprender la obra, el significado de la obra de Jesús, para ellos era algo desconocido. Por esto el versículo 17 dice, entonces los discípulos se decían unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Un poco más y no me verán, y otra vez un poco y me verán, porque yo voy al Padre. Esto decían, ¿por qué es lo que nos habla? Versículo 19. Jesús sabía que entre ellos estaban comentando y que querían preguntarle. Por esto les dijo, ¿qué se preguntan entre unos y otros? Porque yo les dije, un poco más y no me verán, y nuevamente un poco y me verán. 20. En verdad les digo, que un poco más y no me verán, ustedes me llorarán
y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes, cuando Él se vaya, van a estar tristes, pero su tristeza se transformará en gozo. Ustedes saben que la tristeza de ellos fue profunda cuando Jesús fue apresado y fue muerto y fue a la tumba. Esto es un poco más y no me verán, pero después un poco me verán. Y su tristeza se transformará en gozo. Esto ocurrió cuando ellos le vieron a Jesús resucitado. Ese es el primer significado. Ni un poco más y no me verán, y un poco más me verán. Y luego les pone para que entiendan la figura, su sufrimiento, su experiencia y luego su alegría con la figura de una mujer que está para dar a luz. Está llena de aflicción, dice el versículo 21, porque ha llegado su hora, una gran hora de dolor, pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la aflicción, por la alegría que tiene de que un niño ha nacido al mundo. Compara entonces su partida a la cruz y luego a la tumba como las horas cercanas a dar a luz una mujer. Pero asimismo su resurrección compara con el nacimiento de un niño en el mundo. Así dice ahora el versículo 22, ustedes tienen aflicción como la mujer que va a dar a luz, pero nuevamente yo les veré a ustedes y se alegrará el corazón de ustedes y nadie les quitará el gozo, su resurrección, comparable al nacimiento de un niño. Así esa figura empleó Jesús para que ellos entiendan mejor la experiencia dolorosa y luego de gozo que iban a tener. 23. En aquel día ya no me preguntarán, en verdad les digo, si piden al Padre en mi nombre, Él les dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán, a fin de que el gozo de ustedes sea completo. Entonces Jesús ahí les pone, una vez que ellos ya vayan a tener gozo, ver a Jesús resucitado, les habla sobre la oración. Nunca, nada me han pedido en mi nombre. Pidan y dice, pidan y recibirán, y el gozo de ustedes sea completo. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él les dará. Entonces asegura que además van a estar conectados por medio para recibir sus necesidades mediante la oración. Esto, una vez que están ya felices, convencidos de Jesús resucitado, porque les van a ver resucitado, ¿no? Digo, la van a ver resucitado. Versículos 25 al 33. Esto ya no les he hablado a ustedes. Muchas cosas les hablé en lenguaje figurado, parábolas y ejemplos, ¿no es cierto? Dice, pero viene el tiempo en que ya no les hablaré en lenguaje figurado, sino que les hablaré claramente del Padre, en el capítulo 17. En ese día pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes. 27. Porque el mismo Padre les ama a ustedes, porque ustedes me han amado y han tenido fe de que yo vine del Padre. 28. Salí del Padre y he venido al mundo, y dejo el mundo y regreso al Padre. Les habla con claridad. Voy a regresar a Dios, de donde vine. Voy a regresar a mi Padre, de donde vine. 29. Entonces le dijeron los discípulos, mira, ahora hablas claramente y no hablas ya en lenguaje figurado. Finalmente Jesús pudo decir después de muchas veces directamente, me voy al cielo, me voy donde mi Padre, de ahí vine. El 30 dice, ahora sabemos que tú sabes todo y no tienes necesidad de que alguien te pregunte. Por esto sabemos que de Dios viniste. 31 Jesús les respondió, ¿ahora tienen fe en que vino de Dios? Porque hasta ese momento no tenían fe. Por esto Jesús repitió tantas veces, le escucharon tantas veces y no tenían fe, pero ahora dicen que tienen fe. Pero Jesús esta pregunta lo hace en forma retórica, porque todavía no tenían fe. Dice el versículo 32, piensen a ver si tienen fe. Viene la hora y ha venido ya la hora
para que ustedes sean esparcidos cada uno por su lado, y me abandonarán y me dejarán solo, pero no estoy solo porque el Padre está junto a mí. O sea, les anticipó que la famosa fe de ellos todavía no era fe realmente. Estaban empezando a abrir su mente, medio a querer entender, pero todavía, y ellos ya pensaban que ya sabían todo. Por esto Jesús les aclara: viene la hora en que ustedes van a ser esparcidos, me van a dejar solo. Pero realmente Jesús dice: no estoy solo porque el Padre está siempre conmigo. 33. Esto les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Volviendo un poquito a lo de la fe. Ellos empezaron, Jesús les habló vez tras vez de su experiencia, de lo que él iba a vivir continuamente. Pero ellos todavía no entraban en la fe. ¿Por qué razón? Porque Jesús todavía no había sido crucificado. La fe empieza cuando una persona reflexiona, piensa en Jesús crucificado. Ahí empieza la fe. De ellos también asimismo va a empezar la fe. Cuando Jesús sea crucificado, de ahí va a nacer la fe. Repito nuevamente, digo ahora, también es así. Cualquiera que quiere tener fe, venga a Jesús crucificado, piense en la experiencia de Jesús crucificado, su cuerpo lacerado, su muerte, y ahí empieza a crecer la fe, porque ahí viene el Espíritu Santo. Gracias por acompañarme en el estudio del capítulo 16 de Juan. Que Dios los bendiga esta semana. Hasta luego.